Desde el 2006 ha colaborado con más de 4,000 pequeñas y medianas empresas ayudándoles a cumplir sus sueños. Ahora sí le damos la bienvenida al señor Alfredo Sánchez, director de negocio PYME para América Latina. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Un placer compartir contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla y te pido excusas porque más temprano tratamos de hacer el enlace contigo, pero parece que el cable no estaba conectado porque yo no te escuchaba. Pero bueno, primero que nada, obviamente el concepto de PYME, ¿no? De PYME es P-Y-M-E y básicamente es corto por pequeños y medianas empresas o empresarios. Pero ¿cómo surgió la idea específicamente de crear un negocio PYME para América Latina y cuál es la misión principal? Pero fíjate, algo interesante es que la mayoría del tejido productivo en América Latina son micros, pequeños y medianos empresarios, ¿no? Entre 80 y 90% del empleo lo generan micros, pequeños y medianos. Y además lo que es incluso el peso económico sectorial es muy alto. Entonces, en el caso concreto de nuestro negocio PYME, estuvimos muy cercanos siempre a la calidad de las pequeñas y medianas empresas y hemos trabajado con movimiento de pymes en Venezuela, en Colombia, en Uruguay. También tuvimos algún acercamiento a lo que es muy interesante, el movimiento hispano de pequeñas y medianas empresas, que sobre todo estuvimos con California relacionado, que es muy poderoso, ¿no? El latino, bien sea al sur del Río Grande o bien sea al cruzar la frontera, tiene una vocación emprendedora muy alta. Y lo interesante de la PYME es que, aparte de ser un dinamizador económico, inmediatamente tiene efectos inmediatos en mejorar la calidad de vida de la población. Ahí fue que comenzó pequeño mi negocio PYME, bajo la idea de apuntalar con modelos de alianza, porque este sector se desarrolla con alianzas en áreas claves como formación, networking, articulación productiva. Y bueno, fuimos extendiéndonos progresivamente en nuestro modelo de apoyo. ¿Cuáles piensas tú? Porque obviamente cualquier persona, cualquier compañía pequeña con un empujoncito, quizás, y te voy a poner un ejemplo, una persona que tiene una pequeña empresa de hacer jardines y corta grama y decora jardines, pero si consigue un pequeño préstamo de $1,000 puede comprarse 2 o 3 máquinas podadoras adicionales y puede expandir su negocio. Eso es un ejemplo de una persona que conozco aquí. Ahora te pregunto, ¿cuáles son algunos de los desafíos, de los retos que enfrentan precisamente estas pequeñas y medianas empresas aquí en Estados Unidos y en América Latina, ¿no? Fíjate, en Estados Unidos, bueno, las variables de competitividad es un mercado muy competitivo y las variables macro que mencionaban, los temas inflacionarios, diversos temas, además puede ser de incluso variaciones de impuestos en estados. Eso tiene mucho peso en las pequeñas y medianas empresas en América Latina, pero en Estados Unidos. Pero hay una estabilidad macro, política y jurídica que por supuesto compensa. Del otro lado, en América Latina es distinto. En América Latina los grandes retos están asociados muchas veces a variables de seguridad personal, o seguridad en general, y también de seguridad jurídica. O sea, aparte de los temas de competitividad, de los temas de financiamiento que son muy importantes, una variable que se hace muy presente en nuestros países es la seguridad y la seguridad jurídica que impacta todo el entorno de negocios. Entonces, algo que se ha desarrollado mucho y los hemos visto evolucionar es que el emprendedor latinoamericano cada vez es más sensible al entorno, porque muchas veces suceden cambios, un cambio de gobierno, un cambio de modelo económico que le impacta mucho. Entonces, ese emprendedor latinoamericano logra una resiliencia para enfrentar estos cambios que, aparte de los desafíos que tiene, ser competitivo, lo que bien mencionaba, el financiamiento, tener la formación gerencial adecuada, hay unas variables macro que muchas veces te impactan y que prácticamente nuestros emprendedores se han convertido en analistas de entorno, porque están tan pendientes de lo que sucede a nivel macro y cómo le impacta a sus negocios, que muchas veces han adquirido a fuerza toda una cultura de resiliencia a lo macro y a lo micro. ¿Qué tipo de ayuda o qué tipo de servicios específicamente ofrece negocio PYME LATAM para ayudar a los dueños de pequeños y medianos negocios a superar estos retos que mencionaste? Fíjate, depende de los entornos, ¿no? En el caso del entorno venezolano hemos trabajado mucho con la banca, con lo que es el financiamiento. El financiamiento es impresionante, como montos bajos de 100, $1,000 a un pequeño y mediano empresario o un microempresario le pueden cambiar mucho el entorno. Y montos que de repente en Estados Unidos no son nada, en América Latina tienen un peso muy importante para un microempresario y un emprendedor. En Colombia y en Uruguay básicamente hemos articulado con ONGs y con organismos para apoyar a microempresarios en lo que es formación.
Básicamente, ese es otro tema interesante. El emprendedor latinoamericano o el emprendedor actual no puede ser solo intuitivo. Cada vez el mundo es más competitivo, cada vez el mundo tiene más variantes que hay que tomar en cuenta y la formación es muy clave. Entonces las áreas, dependiendo de los mercados, en algunas áreas es con financiamiento, en otras con formación y en otras con lo que es el networking, porque muchas veces el capital relacional es clave para que estos pequeños y medianos empresarios puedan ir ascendiendo o hacer una carrera empresarial exitosa. Llévame de la mano, soy un emprendedor, me acerco a Negocio Pyme Latam. ¿Qué consejos tú le das a un emprendedor que está comenzando su propio negocio en América Latina? Y yo sé que cada mercado, cada país es diferente, pero en términos generales, ¿qué consejos tú le darías? Lo primero es no ser un emprendedor intuitivo. Muchas veces los emprendedores dicen, bueno, yo por alguna percepción básica del mercado, por alguna experiencia previa, bueno, acometo un negocio, levanto el dinero y lo más importante es el dinero. No, lo más importante no es el dinero, lo más importante es la preparación para acometer un modelo de negocio y para además tenerlo claro en su desarrollo en el tiempo. El tema del emprendimiento intuitivo es una vez uno de los grandes errores que se cometen, donde sin haber hecho estudio de mercado, sin haber además incluso visto las fortalezas competitivas de mi producto, sin haber visto cuál es mi competencia y cuál es mi nicho de mercado, muchas veces hay emprendedores con una gigantesca voluntad, pero con falta de preparación. Me parece que hay que formar e informar a los emprendedores para que sepan hacer planes de negocio acorde al momento en que está su negocio. Es decir, hay distintos estadios, no hay un modelo empaquetado. Cada negocio tiene un sector, cada país tiene una realidad y tus estrategias tienen que ir acorde a la realidad de tu negocio en el momento en que estás, por supuesto, y el proyecto que tengas a futuro. Definitivamente, preparar los comparables y hacer un estudio de mercado es vital. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo estábamos conversando a principios de semana, el 45% de los negocios cierran antes de cumplir 5 años de haberse abierto. Y el número de negocios que llega a los 10 años de operaciones es muchísimo menor. O sea que definitivamente casi siempre lo que falla es precisamente eso, la falta de una planificación, la falta de asesoría. ¿Cuál es tu visión para Negocio Pyme para el futuro? ¿Y cómo piensan seguir apoyando a las empresas medianas y pequeñas del continente? Fíjate, un gran reto que hay ya cuando las empresas han tenido una curva de crecimiento y desarrollo en sus respectivos mercados es abrirse a la exportación. La realidad tecnológica actual, lo que es el e-commerce, lo que son todas las facilidades de despacho, de delivery, han hecho que lo que era un sueño para emprendedores, que era abrirse a otros mercados, colocar sus productos en otros mercados, ahora se convierta en una realidad mucho más cercana. Yo creo que un paso importante es que ya las empresas vean que los mercados, el mundo se hizo pequeño de alguna forma. Los mercados en las fronteras se han abierto, los acuerdos comerciales permiten tener aranceles más equilibrados en general entre los países y con el e-commerce y con el uso de los mecanismos de delivery, de transporte, un pequeño y mediano empresario puede pensar en mercados internacionales como antes solo lo podía pensar una gran empresa. Yo creo que ese es el salto a futuro. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos hablando la tarde de hoy con el señor Alfredo Sánchez. Él es director de Negocio Pyme Latam. Y si usted quiere más información, puede simplemente ir a la internet, buscar www.negociopyme.com. Ese pyme es P-Y-E, negociopyme.com, y ahí estará toda la información de cómo acceder. Alfredo, muchísimas gracias. Feliz tarde.